Muy bien, tengan ustedes un buen día. Comenzamos con la clase de hoy. Seguimos con la parte de vectores y realizamos algunos ejercicios como los que hemos hecho el día de ayer. Ya se nos pide lo siguiente. Determinar, aquí lo aumentaremos, determinar el vector resultante de dos vectores módulos. Tenemos el vector A que sea igual a 400 unidades. Y tenemos el vector B que sea igual a 650 unidades. ¿Ya? Como ya lo habíamos dicho el día de ayer, las unidades pueden ser newton, pueden ser metros, toda magnitud que se pueda medir, ¿no? Que en este caso sea una magnitud vectorial. Muy bien. Entonces tenemos esos dos vectores con esos módulos, coma, cuando sus ángulos de separación son los siguientes. Le pondremos directamente son perpendiculares, 85 grados y 175 grados. Entonces vamos a tener que sumar estos vectores ya directamente para poder encontrar su resultante en este caso, ¿no ve? Ya, muy bien, vamos a dejar un espacio y realizamos. Ya, primeramente, para resolver este tipo de ejercicios, ¿qué les parece si realizamos su gráfica? Vamos a realizar la gráfica correspondiente. Primeramente, vamos a trabajar cuando dice perpendicular, ¿ya? En geometría analítica, como les decía ayer, sabemos que cuando dos rectas, ¿ya? O dos segmentos están perpendiculares, significa que presentan un ángulo de 90 grados, ¿ya? Entonces yo voy a tener aquí a mi vector B y voy a tener aquí a mi vector A, ¿ya? Este es el vector A y este es el vector B. Recuerden que los vectores también tienen que ser proporcionales a los datos, ¿no? Yo no puedo decir que este es A, por ejemplo, porque es más grande. Entonces, nosotros podemos resolver esta sumatoria usando el método del paralelogramo. Sacamos líneas, una línea que sea semejante y también aquí una línea que sea semejante. Donde el punto de origen se va a unir al punto de cruce y ese va a ser nuestro vector resultante. Cuidado que quieran sumar. Solamente se puede sumar si los dos vectores, digamos este es el vector A y este es el vector B, tuviesen la misma dirección. Pero aquí la dirección es diferente, ¿ya? Entonces esto es la resultante. Este vector A yo lo puedo ver reflejado acá. Y me doy cuenta que todo esto es un triángulo rectángulo. Se resuelve un triángulo rectángulo. Para poder determinar la hipotenusa, pues tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. ¿Ya? Muy bien. Entonces yo puedo resolverlo mediante el teorema de Pitágoras. Y lo resolvemos acá. ¿Ya? Lo haré manualmente. Es mejor. Tengo lo siguiente. El vector resultante está elevado al cuadrado.
Esto es igual al cateto opuesto, que sería el vector A, también elevado al cuadrado, más el cateto adyacente, es decir, el vector B, también elevado al cuadrado. ¿Ya? Si yo quiero despejar, tengo que dejar a la variable sin exponente, sin ningún exponente, no exponente cuadrático y todo eso. Entonces tengo aquí la raíz no correspondiente. Se simplifica y tengo vector resultante. Esto es igual a la raíz cuadrada del vector A elevado al cuadrado más el vector B también elevado al cuadrado. Podemos hacer un reemplazo de datos. Dentro de nuestra raíz tenemos al vector A, que para nosotros es 400 unidades. 400 unidades y las elevamos al cuadrado. Más tenemos al vector B, que son 650 unidades. Y también le elevamos al cuadrado. 650 unidades elevadas al cuadrado. Todo lo podemos ingresar en la calculadora. Podemos hacer raíz cuadrada, abren un paréntesis. Tenemos a 400 unidades al cuadrado más 650 unidades al cuadrado. Cerramos el paréntesis y directamente nos da 763,21 unidades. Y este es nuestro resultado. Ya el valor de las resultantes. Aquí le podemos colocar el valor de las resultantes, del vector resultante, ¿no? Si ustedes sumaban 400, vamos a sumar acá, 400 más 650 directamente les iba a dar 1050. No les puede dar ese dato. ¿Por qué razón? Porque hay un ángulo de separación entre los vectores. Imagínense que esto es un caballo y esto es otro caballo. Están jalando y el caso se va a mover hacia el medio. En cambio, si jalan dos caballos al mismo tiempo, van a jalarlo hacia una sola dirección. ¿Ya? Listo, ya tenemos el vector resultante cuando el ángulo correspondiente ya es de 90 grados, ¿vale? Ahora, si gustan, incluso pueden hallar el ángulo dirección. Esto, que sería teta. A ver, lo hallaremos. Si nosotros tenemos un cateto opuesto, tenemos un cateto adyacente, nosotros podemos aplicar la función tangente. Y entonces aquí lo haremos. Recuerdo que la tangente del ángulo teta es igual, y tengo aquí una división. Ya voy a tener una división. El cateto opuesto, en este caso, sería el vector A, y el cateto adyacente, que sería el vector B, ¿ya? O Y sobre X, como gusten, ¿no ve? ¿Ya? Muy bien. Entonces, nosotros acá aplicamos, ya vamos a aplicar la inversa de la tangente para poder simplificarlo, ¿no? Que sería el arco tangente. Arco tangente. Una vez que aplicamos eso, voy a tener arco tangente del primer lado, que sería tangente de teta. Igual, también aplico el arco tangente de nuestro paréntesis, que es la división, ¿no ve? La división del vector A y el vector B, ¿ya? Listo, tenemos entonces esto ya casi resuelto, porque arco tangente se va a simplificar con tangente, solo me va a quedar el ángulo teta. Por eso es que aplicamos el arco tangente.
Si fuese seno, le aplicamos el arco seno. Si fuese coseno, le aplicamos el arco coseno. Entonces me queda teta acá es igual a arco tangente. Y tenemos un paréntesis, tenemos una división. Tenemos A sobre B. Tenemos el ángulo teta. Tenemos entonces arco tangente. Tenemos una división. Ahora, el vector A, ahora sí vamos a hacer un reemplazo de datos. El vector A es 400 y el vector B es 650. Entonces lo anotamos acá. 400 unidades y el otro es 650 unidades. ¿Ya? Se va a producir un simple despeje, ¿no? Perdón, una simplificación. Acá se simplifica y se simplifica. Entonces, en su calculadora, para hallar el arco, directamente hacen Shift, que significa arco, y tocan tangente. ¿No? Les va a dar tangente menos 1, abren un paréntesis y tienen 400 y lo dividen entre 650. Y les da 31,6. Entonces tenemos el ángulo, que sería 31,6. Y esto en la calculadora nos está dando en grados en el sistema sexagesimal. Y esa es la dirección correspondiente. Muy bien. Ahora podemos hallar la resultante ya de nuestros dos vectores cuando tienen un ángulo de 85 grados. Dice. ¿Qué les parece si lo hacemos acá? Tenemos el vector B. Pueden colocar si quieren el A acá, no hay problema. Ahora, recuerden una cosa. Esto es 90 grados. 85 grados va a ser un poquito menos. 95 grados menos. ¿Listo? Entonces aquí tenemos al vector A. Y tenemos acá el vector B. De igual manera, usamos el método del paralelogramo para poder resolver. Entonces, trazamos unas líneas perpendiculares que sean similares. ¿Ya? Que sean similares. Y acá también. ¿Ya? Punto de origen y punto de cruce se unen. Y nos va a dar el resultado o el vector resultante. En este caso, tenemos al vector resultante. ¿Ya? Muy bien. Para poder hallar la resultante de un ángulo que sea diferente a 90 grados, usamos el teorema de cosenos. El teorema de cosenos nos dice lo siguiente, que el vector resultante elevado al cuadrado va a ser igual al primer vector elevado al cuadrado más el segundo vector elevado al cuadrado. Ahora, cuando el ángulo es agudo, es decir, cuando es un ángulo menor a 90 grados, usamos el signo menos. Menos el doble producto del vector A por el vector B por el coseno del ángulo correspondiente. ¿Ya? Lo vamos a llamar el ángulo teta. ¿Ya? Listo. Hacemos un reemplazo y de paso podemos despejar la raíz. ¿No ve? Pero podemos despejar con la raíz. Entonces tenemos lo siguiente. Raíz cuadrada de A elevado al cuadrado más B elevado también al cuadrado. Ah, no. Haremos el reemplazo directo. A vale 400 unidades. Y todo esto está elevado al cuadrado. Más el vector B, que sería 650. 650 unidades también elevadas al cuadrado.
menos 2 por A, y A vale 400 unidades, y B vale 650 unidades, por el coseno del ángulo. Ahora, el ángulo que los está separando es de 85 grados, entonces colocamos 85 grados sexagesimales. Entonces tenemos la resultante, que llegaría a ser lo siguiente. Tenemos la raíz cuadrada, abrimos un paréntesis, tenemos 400 al cuadrado más 650 al cuadrado menos 2 por 400 por 650 por el coseno de 85. Y cerramos el paréntesis. Y tenemos como resultante 732,92 unidades. A ver, hagamos un pequeño análisis con el otro. Son muy parecidos. Fíjense, este es pero menor. ¿No ve? Ya, son muy parecidas las unidades. Listo. Ya tenemos el vector resultante. Ahora, el ángulo nos dice que es de 170 grados. 175. Entonces, vamos a realizar aquí el ejercicio correspondiente. Empezamos con el vector B. Ahora, esto de acá es 90 grados, ¿ya? Si a 90 grados le aumentamos 45, como hemos visto en los ejercicios del año pasado en trigonometría, 45 grados tenemos 135. 180 hasta acá. 175. Entonces tenemos acá al vector B y este va a ser el vector A. Vamos a hacer con otro color. Ahora vamos a sacar líneas perpendiculares, es decir, vamos a hacer esto. Lo estoy haciendo con respecto a B. Ahora también voy a sacar otra línea que se asemeje al vector A. Muy bien, punto de origen y punto de cruce se van a unir. Acá. Tengo el vector resultante. Si se dan cuenta, el vector resultante es chiquitito, ¿ya? Entonces lo vamos a aplicar. Aplicamos el teorema de cosenos. Podemos hacerlo directo. Tenemos resultante, esto es igual a la raíz cuadrada. Tenemos el vector A elevado al cuadrado. El vector A elevado al cuadrado. Más el vector B elevado al cuadrado. Ahora, cuando el ángulo es obtuso, es decir, el ángulo es mayor a 90 grados, usamos el signo positivo, más el doble producto del vector A por B por el coseno del ángulo correspondiente. Que sería teta. Listo, ya tenemos nuestra fórmula, entonces tenemos las resultantes, esto es igual, sacamos la raíz cuadrada, y el vector A sabemos que vale 400 unidades, eso daremos entre paréntesis, 400 unidades elevadas al cuadrado, más 650 unidades elevadas al cuadrado, más el doble producto de 400 unidades con 650 unidades. Todo multiplicándose por el coseno del ángulo correspondiente, y este ángulo sería 175 grados. Tenemos la resultante, esto es igual. Entonces podemos todo insertarlo en la calculadora. Tenemos raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 650 al cuadrado más 2 por 400 por 650 por el coseno de 175.
por el coseno de 175 y cesamos. Está mal acá. 400 al cuadrado más 650 al cuadrado más 2 por 400 por 650 por coseno de 175. Y nos sale un vector de 259,9, casi 260 unidades. En los anteriores nos daba 700, ahora nos está dando 259, 260, es pequeñito el vector, ¿no ve? Y tiene que ser proporcional a la gráfica correspondiente. ¿Vale? Muy bien. Entonces les voy a dejar acá un problema que me tienen que presentar hasta la 1 de la tarde, por favor. Ya, me lo suben al Classroom y les dejo lo siguiente, ¿ya? Problema. Determinar las resultantes de los vectores de 500 Newton y 700 Newton. Cuando sus ángulos son perpendiculares, 45 grados, 100 grados, a ver qué tal está. ¿Vale? Entonces, este es sus ejercicios ya para que lo puedan resolver. Muy bien, espero que les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos el día martes. Chao, chicas.